Por supuesto, en este tema de las elecciones, los resultados, con mayoría del Partido Republicano, quedó conformado, recordemos, el Consejo Constitucional, órgano que se encargará, de redactar la propuesta de nueva Constitución. Ahora, ¿cómo seguirá avanzando este nuevo proceso constituyente? Los análisis los hacemos a esta hora con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Pues aquí con esta resaca electoral, pero con muchísima información que hay que ir bajando. ¿Cuáles son las claves para ti de lo que queda de la elección del día de ayer? Bueno, hay cosas más bien que tenemos que analizar con bastante cuidado, como por ejemplo nulos y blancos, ya eso hay que verlo con mucho cuidado. Alguien por ahí decía, no, esto es normal que ocurra, la verdad es que no es normal. Una cosa es la abstención y otra cosa los nulos y blancos. Es el más alto después de la década de los 90, ya 96, 97, ¿no es cierto? Cuando uno lo suma. Segundo, Eugenio, no son lo mismo los nulos. Perdona que te interrumpa, que quiero quedarme un segundito en eso, que estamos hablando de un 21,53% entre nulos y blancos, o sea, es histórico. Te hago dos preguntas. ¿Es preocupante de lo que pueden ser futuras elecciones? Y segundo, cualitativamente se puede hacer una división entre aquellos quienes tienen una intención al votar nulo y blanco, como una crítica, súper legítima evidentemente, pero aquellos que estaban desinformados o no sabían que tenían que votar por un candidato o una candidata en la papeleta. Bueno, es una mezcla de las dos cosas, pero respondiendo a la primera, o sea, respondiendo por de atrás para adelante, digamos. Dale. Sí se puede hacer algunas distinciones, hay que mirar un poco mejor los datos, pero aparentemente los nulos los blancos pueden estar respondiendo a cierta desinformación. Como te digo, hay que mirarlos con más detalle. Obvio. ¿Ya? Porque son volúmenes grandes. Pero lo segundo también es que, si tú te fijas, en las elecciones, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, votaba del orden de algo bastante menos que un 50%, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en las elecciones para atrás, bueno, ya hay un 50% restante que fue creciendo en el tiempo, que se restaba de ir a votar, ya sea porque no estaba inscrito antes o ahora porque existía el voto voluntario. En esta oportunidad no lo fue y bueno, uno podría pensar razonablemente que esas personas evidentemente no están interesadas en la política, no les interesa mucho el proceso y pueden también haber votado blanco y nulo. O sea, hay un tema de desinformación y un tema de interés. ¿Ya? En el caso que se reflejan de manera distinta en cada uno de ellos. ¿Preocupante? Sí, no. O sea, cuando uno ve otros sistemas políticos en términos de las abstenciones, bueno, los promedios en el mundo, en el caso europeo, de abstención, ya el nulo y blanco son bien bajos, pero la mayoría de los países europeos tienen voto voluntario, excepto algunas excepciones, como podría ser el caso de Bélgica. La abstención llega al 30%, incluso a veces llega un poco más, pero en torno a ahora, yo te diría que ese es un primer elemento y hay que tener cuidado con los análisis. Primero decir, mire, esto es normal que suceda. No, lo que es normal es la abstención. Ahora, ¿por qué se nos dio tanta nulo y blanco? Puede ser, como te respondía, con respecto a desinformación y, por otro lado, personas que no están interesadas en la política. O también puede haber una fracción, pero yo pienso que es menor, de personas que quisieron protestar contra el sistema, pero en general ahí yo tengo mis dudas, no tengo antecedentes para mirarlo con más profundidad. Estábamos conversando justamente de las implicancias de los resultados de las elecciones. Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, gracias por esperar. Déjame aprovechar las palabras de José Antonio Kast. Él habla, y lo ha dicho también Chile Vamos, de un fracaso del gobierno del presidente Boric. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, más que estar de acuerdo o no, yo creo que hay que mirar los números, ¿ya? Y los números, fíjate tú que uno puede decir, mire, la elección presidencial comportaba características distintas, ¿no es cierto?, de la elección, de esta elección. Sin embargo, las fuerzas que estaban detrás del proyecto Boric, por así decirlo, ¿no es cierto?, son las mismas que hoy día, que aparecieron, ¿no es cierto?, en esta oportunidad, vale decir, los sectores Frente Amplio, ¿no es cierto?, y sectores ¿cómo se llama? PDC, en fin, PPD y PR.
Y si uno mira las cifras concretamente, hay una diferencia de 1 millón de votos. O sea, me explico. O sea, si ¿no es cierto? Boric alcanzó aproximadamente 4.600.000 votos, una cosa en torno a eso. En esta oportunidad son 3.700.000. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está ese millón de votos? Claro. ¿Se fue a nulo y blanco? Difícil, porque cuando uno ve, si uno saca la participación que antes era 43, 45 o algo por el estilo, uno pensaría que está ahí. Claro. Se cambiaron de coalición, se abstuvieron. Bueno, cualquiera sea la razón, hay 1 millón prácticamente de votos menos y, bueno, plantea un tema de apoyo y que de alguna manera las encuestas lo han estado reflejando. Así que yo creo que es un problema al gobierno. Uh-huh. Ahora, también está la pregunta, y uno entendería que es parte también del análisis y las réplicas que dejó la decisión del PPD de ir en una lista separada al oficialismo, como si fue el Partido Socialista y otros. ¿Fue un error finalmente? Si uno suma también los porcentajes de votos nacionales de Todos por Chile y Unidad para Chile. Obviamente entendiendo que la Democracia Cristiana es oposición al actual gobierno, que está en Todos por Chile. Lo que pasa es que si uno dice, o sea, en términos lógicos, decir que fue un error ex post, yo creo que no es correcto, porque fue la decisión que con los antecedentes tomaron. Lo mismo uno podría decir, ¿no es cierto?, fue un error que, ¿no es cierto?, que Chile Seguro en este caso y Republicanos hubieran ido juntos. La verdad que, claro, si uno lo mira así, efectivamente podría ser, pero yo creo que con la información que tenía, con los propósitos que existían en ese momento, yo creo que fue la decisión que tenían que tomar. De hecho, probablemente hubiera salido, serían resultados completamente distintos. Incluso podría haber ocurrido que el gobierno y el oficialismo completo hubiera obtenido menos escaños incluso, por lo que significaba eso, sobre todo si se quería atraer a sectores de centro. Lo mismo puede decirse para Chile Vamos. Así que yo tengo mis dudas que uno puede decir, mira, se equivocaron, deberían haberlo hecho de esta manera o de esta otra. Yo creo que es un error, eso sí que es un error en términos lógicos, porque esas decisiones se tomaron en un momento dado con la información que se tenía en ese momento. Claro, claro. Déjame hablar un poquito de lo que significa el triunfo del Partido Republicano. Recordemos un 35,41%, 22 escaños en el Consejo Constitucional. Y hablemos del Consejo Constitucional. ¿Cómo ves tú lo que va a ser el desarrollo de esta instancia a la espera del anteproyecto que entregue la comisión experta con la postura que tiene el Partido Republicano? Lo escuchábamos de José Antonio Kast. Nunca estuvieron de acuerdo en llegar a este proceso constituyente, de cambiar la Constitución a través de reformas en el Congreso, y evidentemente la posición que tienen en el Consejo, que va a redactar esta propuesta, es bastante favorable para su visión. O sea, aquí hay dos cosas. Yo creo que cuando uno escucha a sectores de la izquierda que hoy día están apoyando al oficialismo, da la sensación de que, y basta ver las declaraciones de Jadwe o las declaraciones de Gutiérrez, que uno podría decir, sí, pero no son centrales a esos partidos. Sí, pero representan un sentir del Partido Comunista, o incluso lo que dice Latorre ayer, el senador Latorre ayer, respecto de, hablan de borrachera y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Ahí de repente puede haber la sensación de que, bueno, si no gano las cosas, me retiro. Y por lo tanto eso va a repercutir, ¿no es cierto?, en el resultado final en diciembre. Y por otro lado, si en este caso el mundo Kast no entiende que son momentos de moderación, y de alguna manera lo está tratando de hacer desde ayer, con los llamados, en fin, incluso en la entrevista que tú mostrabas ahora, evidentemente también eso puede significar un fracaso del proceso en diciembre. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante, y el peso de la prueba lo tienen aquellos sectores que hoy día ya sea se sienten o están derrotados, y aquellos que se sienten triunfantes, ya para poder llegar a un buen término ya en diciembre. Y en consecuencia lo que viene ahora por delante tiene que tener suficiente latitud, digámoslo así. Uh-huh.
No sé si contesto tu pregunta, no, o tú no, querías no, pautar alguna cosa. No, de repente uno se va por otro lado. No, sí, yo lo entiendo perfecto, pero va a profundicemos en perder. eso. No, sí, yo lo entiendo perfecto y una respuesta bien acertada en eso. Latitud, dices tú, y aquí va a tener que haber una conversación, pero también considerando que el proceso constitucional es distinto al primero. O sea, ayer el propio presidente Gabriel Boric hacía un llamado directo al Partido Republicano a no cometer los errores de no escucharnos, como sí sucedió en la Convención Constitucional. O sea, yo creo que más fuertes fueron las palabras del reconocimiento del fracaso, precisamente precisamente por no que señalaba el propio Boric en relación a que no cometan el mismo error que cometimos nosotros. ¿Ya? Y yo creo que está pensando en que republicano se vaya a transformar en una fórmula muy triunfalista. Claro que es legítimo también que celebre su triunfo, o sea, Lógico. es imposible o sea, es como si Colo-Colo o la Chile perdiera un partido, ganara un partido y no celebrara. Lógico. Ya de ahí somos campeones del mundo o otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que se está balanceando ahora son ciertas disposiciones a no solo conversar, sino que acordar. Yo creo que es un error gravísimo pensar que solamente lo que ocurrió es solamente un asunto coyuntural. Lo es. Estos vaivenes hacia allá y hacia acá, que efectivamente no son péndulos ideológicos, pero sí tienen un trasfondo de ciertos deseos de coyuntura que tienen que ser abordados. Y por lo tanto, si toda la responsabilidad se le va a dar ¿no es cierto?, a Kast o se le va a dar al gobierno, también es un error. Yo creo que acá, en la medida en que haya acuerdos y disposición a los acuerdos, yo creo que va a ser fundamental. Concuerdo que también los lenguajes, por ejemplo, hablar de borrachera y ese tipo de cosas no contribuyen ya para nada. Así que, por lo tanto, yo creo que hay que, dado la constitución del Consejo, tiene que haber en ese sentido elementos de moderación y lenguaje y disposiciones a conversar y finalmente acordar. Sí. Déjame ir a otro punto, y el análisis que se hace de los resultados del día de ayer y quedarme en la oposición, en la derecha, en el triunfo que tiene el Partido Republicano, en el triunfo que dice tener Chile Vamos, pero que muchos analizan y dicen, ojo, porque aquí también se luchaba otro combate, digamos, que era la hegemonía de la derecha, finalmente ante la UDI, RN, Evópolis. ¿Tú crees que finalmente la pelota está en la cancha de republicanos pensando en los procesos que vienen, en las negociaciones y por sobre todo también la postura de Chile Vamos frente al actual gobierno? No lo creo. Obtener casi un 22% lo cual significó que Chile Vamos se abrió a sectores de centro, no es poco. Ya, o sea, de hecho, queda como la tercera coalición con más fuerza. Y si uno lo ve por partido, bueno, hay partidos que quedaron en segundo lugar. Yo creo que, en segundo lugar, esta contienda, esta batalla que tú mencionas como si fuera como latente, o sea, o menos visible, yo creo que no se zanja en una elección como esta, si es que existe como tal. ¿Ya? Tú dices por el objetivo que tiene esta elección, digamos, por las particularidades. Por eso, porque estaba muy influenciada más que por los aspectos constitucionales, por la coyuntura, como todo el mundo lo sabe o más o menos lo ha concluido. Entonces, por otro lado, cualquiera sea el candidato, ¿no es cierto? Porque acá también se están jugando candidatos para la elección del próximo año, ¿no es verdad? Para municipal, ¿no es cierto? Y también después para la presidencial, parlamentarios, gobernadores, etcétera, van a requerir no solamente candidatos, sino que también votos, ¿ya? Y claramente, dependiendo de la elección,
se van a requerir esos apoyos que van a tener que cruzar, van a tener que existir puentes. Hoy día escuchaba, no recuerdo a quién, que en el caso que hablaba de, hoy por parte del oficialismo, oye, tenemos que incorporar la democracia cristiana. Sí. Bueno, ¿qué es eso? Sino decir, mire, ¿sabe qué más? Nos falta. Nos falta para poder estar mejor, para estar mejor, aun cuando los números no acompañan, los números sumados de todos lados de lo que podemos llamar oficialismo. Entonces, en resumen, yo creo que no. El tema, la mayoría en el Congreso no es republicana, y por lo tanto, ojo, de algún modo la coyuntura va a seguir pesando en todo este asunto y va a tener un impacto y va a requerir, ¿no es cierto?, apoyo y puentes entre los distintos partidos, y en el caso de la derecha con presupuesto también. Eugenio Guzmán, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y analizar estos resultados y el espectro político que se abre. Que esté muy bien. Que les vaya muy bien. Gracias. Un abrazo, Eugenio, que esté muy bien.